Televisión Oriente del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Con nuestra frecuencia modulada 99.5, llegamos nítidamente a los distritos de la provincia de Alto Amazonas, del Datén de Marañón y algunas ciudades de la provincia de Lamas, en el departamento de San Martín. Elige la mejor, somos tu mejor alternativa. Oriente, Oriente, Oriente. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cargando a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cargando a la vida y a la libertad. Les damos la bienvenida a esta edición de hoy. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes, nuestra conciencia o viola nuestro sentido. Allá. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. El equivocado era el miedo, nos dice Eduardo Galeano. El equivocado era el miedo. Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley. Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley. Como que estas tres frases resumen parte de lo que estamos viviendo con la pandemia, sin la pandemia, a espaldas de la pandemia, con excusas de la pandemia. Y que se podría resumir también en esto, de aquel video que nos decía 2 más 2 igual a 5. Y si esto nos lo repiten muchas veces, vamos a terminar creyendo que 2 más 2 son 5. Porque nos lo repiten muchas veces, porque lo dice quien lo dice, y porque nos falta la capacidad de buscar la verdad. Parece que estamos en aquel, no sé cómo decir, género artístico, el impresionismo. En el tema de las pinturas, de los pintores, hay una línea que se llama el impresionismo. Entonces nos dejamos impresionar por todo y ahí nos quedamos atascados. Bien. Buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes. Sábado 27 de noviembre del 2021. Saludo para ustedes, hombres y mujeres privados de libertad
para su familia y manifestar mi preocupación, porque en estos días me confirmaba nuevos ingresos, parece ser que de reincidencia. Personas que he conocido dentro, que han luchado por su libertad judicial, el papel que te dice que ya te puedes ir a la calle, pero han regresado. Solo me pregunto, ¿por qué? Si han luchado por salir, ¿por qué otra vez dentro? Ahí tenemos una gran tarea, las instituciones del Estado y la sociedad en general. Pero si suceden hechos como los que le voy a comentar, pues como que vamos por mal camino. Saludad al gordito Letelier, mañana cumple sus 15 años. Felicidades, amigo Letelier, que lo goces con tu esposa, con tus hijos y con toda tu mancha. Feliz cumpleaños, Letelier. Y bien, esto es una exclusiva para ustedes, hombres y mujeres encarcelados en Yurimaguas. Su dinero ha sido invertido. No sé si le habrán sacado para que vean la inversión de su dinero. Tal vez por el COVID no lo han querido sacar para que ustedes vean. Pero bueno, para eso están las cámaras. Amigo Lucio, eso que dice techo fuera cárcel. Techo fuera cárcel. Ahí tienen ustedes la inversión de su dinero en ese techito que hace que la cola y el tiempo de hacer cola para dejar sus cosas sea un poquito menos sufriente por el sol o por la lluvia. Ahí tienen ustedes el techito. Realmente se agradece, se valora, porque hacía falta, ya que muchas cabezas han sancochado, sobre todo durante la etapa fuerte de la pandemia, por el solazo o por la lluvia. Ahí tienen ustedes un poquito de detalle del techo que ayuda a que el tiempo de cola para dejar cosas sea un poquito menos desagradable. Ahí pueden observar ustedes, y como dicen el comerciante, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Eso ya es otro punto. El techo está puesto. Pero esto no quita el que ustedes sigan redescubriendo y valorando a sus familiares y amigos que hacen cola. El que estén un poquito menos mal, o sea, menos incómodo, no significa que ya es todo, porque hay que hacer compra, hay que hacer cola, pasar la revisión, por el bien de ustedes y cómo lo están agradeciendo ustedes, cómo valoran a sus familiares y amigos que quieren ayudarle de esa manera. Bueno, ahí está el techo. Gracias, amigo Lucio, por estas imágenes. Y ya decíamos la semana pasada que las paredes hablan. Y una de las paredes que más habla, decíamos que eran en las cárceles, las antiguas. Y dentro de las cárceles, el calabozo, el hueco, la lata, ese espacio de castigo que siempre ha sido inhumano por sus condiciones, digo, de las cárceles anteriores. Era uno de los sitios donde había mucha historia escrita en pequeñas frases que los presos que han pasado por ahí han ido dejando escrita. Decíamos que las paredes hablan, hoy son las paredes de la ciudad, con dibujos, con frases. Y bueno, les quiero compartir otra de esas paredes, en este caso pizarra, que también habla. Amigo Lucio, la foto pizarra, se llama así, foto pizarra. Bien, ahí tenemos frases, palabras
mensaje: corrupción, abuso, cigarrillos, celulares, marihuana, droga, trago, cobro, extorsión, coima, corrupción, un interrogante. Y arriba el resplandor de una luz, para que veamos lo que hay y para que veamos lo que tal vez tengamos que superar en nuestra sociedad, en nuestra vida, también en las cárceles, para que realmente sea un tiempo y un espacio de rehabilitación. Y eso sí, es tarea de todos. Sin más palabras, ahí está esa pizarra que habla. Gracias, amigo Lucio. Y un comentario. Los exámenes de profesores que hubo hace 2 semanas, creo, y parece ser que la clave para acceder al examen costaba 5.000 soles. ¿Es cierto? ¿Es cierto que hay profesores y profesoras que han pagado 5.000 soles por la clave para el examen? Si es cierto, ¿cómo se llama eso? ¿Corrupción? ¿Deshonestidad? ¿No integridad? O sea, antivalores. Si eso es cierto, que se ha pagado para los exámenes 5.000 soles, tal vez más, tal vez menos, ¿dónde quedan los valores? Cuando esa mujer, ese hombre, profesor, profesora, habla en la escuela de valores, ¿de qué va a hablar? Cuando hablan y educan, entre comillas, a sus hijos, ¿de qué les habla? Cuando no haya para comer en casa, porque tengo una deuda de 5.000 soles, cuando papá y mamá peleen por la deuda, ¿cómo se lo van a explicar a sus hijos? ¿Le dirán la verdad? Por eso, la corrupción de arriba no se soluciona porque la tenemos abajo. Desde el hogar y en el hogar, desde los centros educativos y en los centros educativos, los 2 pilares fuertes de la sociedad. Y estamos en el bicentenario de la independencia, pero esto es una esclavitud, no una independencia. ¿Y cómo me va a educar una persona deshonesta y corrupta? ¿Cómo me va a hablar de valores? ¿Cómo va a educar a sus hijos? Por eso, curioso lo que encontraba aquí en Radio Oriente, de la UGELA, profesor Luis Fernando Moreno Grandes, director, Bicentenario Perú 2021. 5 minutos contra la COVID-19. La protección de las y los estudiantes es una prioridad. ¿Y quién los protege de la corrupción? Dice, por un retorno seguro a clase. ¿Seguro? ¿Con personas corruptas que me van a enseñar qué? ¿Ese es el país que queremos? ¿Quién protege a los estudiantes de la corrupción? Para que no se repita la historia. Podrán tener la vacuna del COVID, del virus del COVID, pero el virus de la corrupción también mata, porque el dinero que los gobiernos roban mata, porque no se invierte en educación, en salud, en alimentos, en trabajo, y lo estamos viviendo codo con codo en muchos países del mundo. ¿Cuánta gente ha muerto por la corrupción? Eso no se cuenta. Y son los educadores y educadoras, padres y madres de familia. Si esto es lo que queremos, esto es lo que tenemos, que 2 más 2
son 5. Por eso hay una mujer, que ya la escuchábamos meses atrás y hoy también la comparto con ustedes, que nos llama a vivir la verdad del sistema, pero este gesto es parte de ese sistema que nos miente, que nos corrompe, que nos pudre. Amigo Lucio, dime la verdad, de Marta Sánchez. Dile la verdad.
Profesor, profesora, que has pagado 5.000 soles, ¿le dirás la verdad a tus hijos y a tus alumnos de cómo conseguiste ese puesto de trabajo? Somos buenos para reclamar la verdad, no tantos para vivirla. ¿Quién gobierna mi vida?, pregunta esta canción. ¿Quién dirige mi mente? Como decíamos el otro día, de aquí para adentro solo entra quien tú dejes. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién dirige mi mente? En este sentido nos vamos un ratito con la palabra de Dios, donde en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, nos dice, cuando le preguntan que si una mujer tiene marido, se muere, se casa con el hermano, como dice la ley, cuando llega al cielo, ¿cuál es su marido?, ¿no? Y Jesús contestó, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y toda la situación que llevamos ya casi 2 años solo nos habla de muerte. La muerte que nos ha engendrado miedo, temor, encerrarnos y en pensar que vamos a tener que vivir siempre con esto, en un cementerio continuo. Pero si escuchamos a Jesús, ¿con qué me quedo? ¿Con el dicen que dicen o que en Dios es el Dios de vivos? Y si es el Dios de vivos, yo lo tengo que vivir trabajando por la vida digna, por levantar al caído, por desterrar la mentira, la corrupción. ¿Quién gobierna mi vida? Si soy creyente, dejo que Dios, con su palabra, con su enseñanza, con el ejemplo de Jesús, gobierne mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el sentido del nacimiento de Jesús, de su encarnación, de su hacerse uno como nosotros, de vivir nuestra vida en este mundo? No es panetón y chocolate para la Navidad. ¿Cuál es el sentido profundo de todo esto? El fundamento de la vida de Jesús. Ya nos lo había dicho Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo del 1 al 7. El pueblo de los que caminaban en la noche, todo lo de la pandemia, encierro, miedo, mascarilla, corre, escóndete, terror, no te acerques, y todo lo que han hecho los gobiernos. El pueblo de los que caminaban en la noche divisaron una luz grande. Habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Para eso viene Cristo, para desterrar estas tinieblas, mentiras, corrupciones. Y eso le costó la vida. Pero Dios lo ha resucitado. Tú los has bendecido y multiplicado, los has llenado de alegría. Por eso están de fiesta y te celebran como los combatientes después de la victoria. O sea, nos está anunciando la esperanza, no la muerte. Que no podemos conformarnos con esta vida de cementerio que nos quieren imponer, o de zoológico, ya que nos quieren encerrar en jaulas según tu condición o tu comportamiento. El yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú lo quiebras como el día de Madián. Los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados, el fuego los devorará. No el terror del infierno, no. Purificar, transformar todo esto. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Este es el consejero admirable, el héroe divino, Padre que no muere, príncipe de la paz. Esto es como la explicación del fundamento de la encarnación de Jesús. Eso es lo que celebramos en Navidad, que esta situación cambie. Pero si le ponemos chocolate y panetón y punto,
vamos a despertar peor. Porque esta es nuestra parte. Por eso a los creyentes, a los que están con la palabra de Dios, les invitaría a leer el capítulo 37 del profeta Ezequiel. Cuando Dios le pregunta si aquellos huesos secos pueden restablecerse. Todo el sentido de ese mensaje de Ezequiel 37, llamado los huesos secos, para que vean cómo es nuestra fe y nuestra esperanza. Dios nos dice que esto no puede quedar así, porque Él no ha venido a jodernos la vida, a hacérnosla feliz. Pero tenemos que desterrar todo esto, incluso la corrupción de 5.000 soles para un examen. Nos quedamos ahí con la palabra de Dios, invitando para quien desee que lea Ezequiel 37, Isaías 9. Otro punto, ayer no hubo luz hasta las 6 de la tarde, se fue otro ratito y ya se quedó. ¿Será un apagón por la crisis política o por las mentiras energéticas? ¿O es un ensayo para el apagón mundial? Muchos niños no pudieron hacer las tareas, pero bueno, no importa. Lo importante es la imposición virtual eliminando lo natural. La saturación del celular para estudiar, sí. Lo importante desde el sistema es la imposición de lo virtual que nos aleja y mate lo real. Mundo paralizado, pero no importa, porque los gobernantes, entre comillas, siguen gobernando. Por eso nos vamos con el amigo Martin Luther King. Amigo Lucio, hay por ahí una foto, se llama Martin Luther King 115. Eso es una copia de este libro, donde está recogido ese sueño de Martin Luther King. Y dice, quizás seamos la única nación que ha intentado destruir su población indígena como si se tratara de seguir una política nacional. Y eso pasó en Estados Unidos. Eliminaron casi todos los indígenas o indios que le llamamos. Hicieron pequeñas reducciones tipo zoológico. Pero ahora quieren eliminar a los negros. Y esa es la lucha, la protesta de Luther King y muchas más personas. Y lo consiguieron. Más de un año de boicot, de sufrimiento, pero lo consiguieron. ¿Y nosotros no vamos a poder conseguir cambiar esta situación? Quizás seamos la única nación que ha intentado destruir su población. Y eso es aplicable a la pandemia. Como si se tratara de seguir una política nacional. Y lo que es más, elevamos esta trágica acción al rango de noble cruzada. El hecho es que aún hoy no hemos querido dar cabida al remordimiento. Sí, una actitud de reconciliación, de no violencia. Nuestra literatura, nuestras películas, nuestro teatro, nuestro folclore, todos lo ensalzan. Nuestros hijos todavía aprenden en los colegios a respetar la violencia que redujo a los Pieles Rojas de una cultura anterior a un puñado de grupos fragmentados, recluidos como ganado en reservas empobrecidas. Tiene algo que ver con el comportamiento político, como decía la canción de Marta Sánchez, ahora en la pandemia. Esto es del año 1960 del siglo pasado. Gracias, amigo Lucio. Y en ese sentido, la semana pasada le leía algo de este libro, que es curioso el título, La sociedad punitiva.
La sociedad que castiga, desde los organismos estatales hasta la gente de a pie, y esto se está repitiendo con las decisiones políticos sociales de la pandemia COVID vacuna. Para que un aparato de Estado represivo pueda funcionar con eficacia, es preciso que sea tolerado. Y eso es parte de las clases del 14 de febrero de 1973 de Foucault, analizando el siglo XVIII. Y lo que explica ese día es las nuevas técnicas de captura y encierro de un nuevo aparato político. Eso ya está dándose con la pandemia vacuna COVID. Una nueva técnica de captura y encierro del nuevo aparato político. Se repite la historia, más de 2 siglos después. 2 mecanismos para hacer tolerable la represión. No lo estamos viviendo hoy. No lo vamos a vivir a partir del 15 de diciembre. Se repite la historia. Hemos visto el establecimiento de un proceso de control que tanto el desplazamiento de los individuos como el nuevo sistema de localización de la riqueza hacían necesario. Desplazamiento de los individuos, carnet COVID, cámara de seguridad, rastreo, chip en los DNI, los pagos con tarjeta, los controles de la SUNAT, las llamadas políticas de privacidad, los cookies virtuales, los drones, el rastreo por celular. Lo quieren controlar todo. Ya en el siglo XVIII lo hacían, no con los medios que tenemos hoy, pero ya lo hacían. No es nada nuevo. Y tropecé de nuevo con la misma piedra, como canta mi tío Julio Iglesias. Localización de la riqueza, minería, petrolera, seguimos con la huelga de los indígenas, maderero, explotación de la tierra. La carretera Tarapoto-Yurimagua no se hizo por nosotros, se hizo para exprimir la selva por las grandes empresas. Nosotros nos beneficiamos un poquito. Las inversiones, que solo son extracciones, explotación, extractivismo, que destruye y mata. Para esto que sea posible hay que quitar a quienes estorban, a quien lo impida, a los que se oponen o a los que no valen para este sistema. Y por eso crean nuevos delitos. Se sigue repitiendo la historia. Nuevo delito de acuerdo a los grandes. A ver si nos acordamos. Una niña de un congresista de hace unos años, sufrió un atentado, un asalto en la vía expresa en Lima. La niña quedó mal, si no mal recuerdo. A los pocos días se subió la pena para ese tipo de delito. ¿Por qué? Asalto hay todos los días, pero cuando saltan a los nadie, no importa. Cuando es afectado alguien de los importantes, entre comillas, la pena más dura. O sea, las leyes están hechas para beneficio de ellos, no para el bien de la sociedad. Explico la razón por la que se hacen leyes o se aumentan las penas. Porque mientras más leyes, más penas, más cárcel, más peor estamos en la calle. Hemos evolucionado, desarrollado, progresado más de 200 años después de todo eso. Ahí vamos. ¿Aprenderemos o seguiremos siendo los títeres que nos manejan por dentro? Como dice Marta Chávez, ¿quién dirige mi mente?
Hay que vivir sin miedo. Y Eduardo Galeano nos quiere ayudar a darnos cuenta para vivir sin miedo. Amigo Lucio, el vídeo Eduardo Galeano, Vivir sin miedo. Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles. Los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir. La gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid, hace bien poquito, un periodista me dijo, dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría, y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. La que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseos, el que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano, ya llevaba 18 horas escribiendo, con su pata me decía, vamos, nos vamos, la vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos, y ahí nos íbamos los dos, y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas.
Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron? Y están esperándonos. Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Los que atormentan a la sociedad no se mueren nunca. Pónganle nombre a esta frase. Después el mundo se encarga de achicar el alma. Qué lamentable, ¿no? Pero el mundo tiene nombre propio. Permítame repetir. Ese profesor o profesora que paga 5.000 soles para un examen. Ese es el mundo que achica el alma de los niños y adolescentes. El siglo XX murió bañado en sangre y terminó peor que empezó. Y el siglo XXI sigue sus pasos. Qué doloroso, ¿no? Estamos dispuestos a cambiar si creemos en el Dios de la vida, el Dios de los vivos, el Dios que quiere la vida. ¿O nos vamos a quedar con el dicen que dice? Pidamos a la vida, a la sociedad, a los que nos gobiernan, a los que nos manipulan, a los que nos atormentan. Con Marta Sánchez, dime la verdad.
25 de noviembre, pum, pum, no, ese es en diciembre. 25 de noviembre me parece que ha sido el día de la no violencia contra la mujer. Hoy ya le puedes pegar, porque ya pasó. ¿Cuál es la situación de las mujeres? ¿Por qué hay que seguir hablando de esto? ¿Qué cosa es no violencia? ¿Que no le golpeo? Y cuando se habla de la no violencia contra la mujer, no se habla de la trata de personas, favorecida por los esquemas gubernamentales y estatales. Quiero compartir con ustedes, hombres y mujeres, una opinión. Ustedes van a escuchar y saquen su conclusión, su reflexión, y si en algo le ayuda. Pero sí, dicho por una mujer. Amigo Lucio, el feminismo es la tiranía de la minoría. Porque el feminismo es el movimiento más efectivo a la hora de acabar profesional y civilmente con las personas. Porque tengo un hijo de 9 años que no quiero que sea alcanzado por algo que a buen seguro puede dar con sus huesos en una celda como mínimo un par de noches, ¿no? Y porque el primer compromiso vital de todas las mujeres no es el movimiento totalitario de unas desconocidas fanáticas que además delinquen utilizando a las víctimas reales, sino, creo yo, que es el de proteger a tu prole, ¿no? Y a mi marido, y a mi padre, y a mi hermano, y a mis compañeros de trabajo. Todo es una auténtica falacia. Y lo que no soporto es la ñoñería, ¿no? En general. Y creo que vivimos en un contexto político y social, y sobre todo mediático, que es el gran culpable de todo esto, que te está hablando de un techo de cristal que no es el que hay entre un hombre y una mujer, sino el de una mujer, como puede ser Susana Griso, que ganando 2,5 millones de euros al año, creo que sí, que debe haber una brecha entre ella y el copresentador que la sustituya cuando se vaya de vacaciones, y entre ella y yo, ¿no? Quizá yo no sea tan profesional como ella, pero entre los 2,5 millones de euros y mis 1.500 o 2.000 al mes hay una brecha bastante importante, ¿no? O el techo de cristal que hay para una mujer si se declara no feminista y no socialista, ¿no? Sabes que en algún momento vas a salir del circuito profesional, sobre todo si te dedicas a los medios de comunicación, sobre todo si además tienes una vocación política que, si bien no encauzas a través de un partido político, sí con tu actividad profesional, ¿no? Porque no creo que el periodismo sea neutralidad, ¿no? Creo que es compromiso con lo que para mí es sin duda alguna una organización criminal, ¿no? Sí, es maravilloso. Y además, por mucho que traten de reducirlo a una especie de impulso tardofranquista, como si no fuera biología y no fuera amor entre dos personas y ya está, ¿no? Entre algo que es sano y saludable, no precisamente las relaciones que existen entre las líderes de Podemos y sus azotadores y sus jerarcas, ¿no? Las urís de Podemos que forman parte de ese harén. Yo siempre he tenido relaciones saludables con los hombres, no solamente en el plano sentimental ni en el plano sexual, que también. Yo creo que mi hijo sepa que las mujeres y los hombres ya somos iguales, lo sabe, pero no hay derecho a que ya venga a casa preguntándome qué es el machismo, ¿no? Yo creo que esto ya está llegando a los colegios privados, que los padres intentamos pagar con un esfuerzo ingente, y me niego, ¿no? a que esto le llegue de alguna manera, ¿no? Y yo creo que lo vamos a conseguir. Están cada vez más tocadas y cada vez más hundidas, ¿no? Bueno, no tengo nada que perder, cancelada ya he sido y ya estoy, pero hay un mundo enriquecedor más allá de la cúspide mediática y de la cúspide política, y es la satisfacción de hacer lo que es decente y lo que además
cree y piensa y defiende la mayoría de la sociedad. Es decir, además de una organización criminal, el feminismo es la tiranía de las minorías. Está sobre representado en el discurso televisivo, en el discurso, sobre todo el televisivo, no tanto en el mediático, en el televisivo, cuando hablan de niñas, de niñes y de niños y todas estas estupideces que intentan que no hables de verdad de cómo las feministas son la coartada para seguir abusando de niñas y de niños y de niñes en los centros tutelados por ellas mismas, ¿no? O de cómo callan cuando el marido de Mónica Oltra abusa de una cría y Mónica Oltra es reflejada en la sentencia como una prevaricadora y una malversadora para revictimizar y para tachar de mentirosa a una niña que ha sido abusada por un marido colocado por ella misma en una fundación, ¿no? Para ejercer labores que no son precisamente las de un pedófilo, ¿no? Y yo estoy convencida de que este movimiento va a ser destruido. Estoy segura de ello. Y que cuando esto le toque a la gente que ha sido cobarde, va a reconvertir a mucho paniaguado de los que están sabiendo nadar en todos los líquidos, también en los medios de comunicación, ¿no? Y por lo menos podré decir que he sido de las primeras, ¿no? No es un ensayo académico, primero porque para eso están las personas especialistas en historia o en... me interesa más dejar la huella que se merecen estas auténticas indigentes intelectuales, estas mediocres en todos los sentidos. Es historia contemporánea de España hablar de cómo hemos llegado a tragar con un movimiento que ha conducido a las personas más mediocres, más indecentes desde el punto de vista ideológico, personas que defienden un régimen asesino que ha matado a más de 100 millones de personas en todo el mundo, y cómo yo creo que era muy previsible. No creo que Irene Montero, no creo que sea posible defender que Irene Montero en ningún lado esté donde está por otra razón distinta a la de ser la cuota carnal del vicepresidente del gobierno, del presidente del gobierno en ese momento y actual candidato a la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo sinceramente creo que no se sostiene nada de esto, ¿no? Y creo que se les puede desmontar fácilmente. Es un libro que habla de los temas más actuales: las niñas de Baleares, las niñas de la Comunidad Valenciana abusadas por el marido de Oltra, de cómo las feministas se han convertido en un término que es el de la taquilla, en árabe la coartada de terroristas islamistas que han conseguido instalar en España los crímenes de honor contra mujeres y que ahora pasan desviando la atención de la opinión pública, camuflarlo como crímenes machistas. Tenemos el asunto del melillero, ¿no? Fue absolutamente indecente ver cómo Cristina Fallarás decía una vez en Mediaset: no es un monstruo, es un hombre. Pues no, es un islamista, es un árabe, es un tipo que ha llegado a asentar aquí la violencia islamista contra las mujeres gracias a mujeres como Fallarás y a otras feministas mediáticas y políticas, ¿no? Como las feministas de Esquerra Republicana se han ido a la mezquita de Valls durante las elecciones, la campaña de las elecciones autonómicas de 2021 de este año, y las han dado en lugares donde se ha instalado un tribunal islámico para sentenciar a muerte a una mujer en 2010, ¿no? Feministas demandando el califato islámico, el empotrador islámico, y travestiéndolo de algo que no es, ¿no? De machismo. Es algo absolutamente absurdo, ¿no? Y demuestra cómo utilizan el feminismo para acabar con las estructuras occidentales, para acabar con nuestros valores, para acabar con la familia y para acabar con todo lo que nos ata de alguna manera o nos da un sentido de trascendencia como seres humanos, ¿no? Y como seres humanos libres. Pues es muy difícil. Si tuviera que elegir, obviamente, por una cuestión económica, cuando la gente está pasando hambre, mucha hambre, es
la mujer del ex vicepresidente del gobierno, ¿no? Irene Montero, ¿no? Manejando 451 millones de presupuesto y gastando 1 millón de euros anuales en unas asesoras que no sabrían ni poner un café en una cafetería, porque me perdonen las camareras, que desde luego son mucho más inteligentes que ellas, pero no debe ser tan difícil ponerlo en este caso, ¿no? Y yo creo que es una mujer que reúne todo el criterio, todos los fundamentos del maltratador. Es una mujer que ha pagado casi 40.000 euros para no ser acusada de explotación laboral a una mujer, a su ex escolta, para poder ser ministra de Igualdad. Es una mujer que despidió o que linchó a una mujer embarazada, ¿no? A Teresa Rodríguez. Es una mujer que ha protegido, amparado a un hombre que ha guardado material erótico festivo de una asesora en la mesita de noche durante mucho tiempo, y es una mujer que ha sido la coartada de todos los abusadores de niñas en Baleares y en la Comunidad Valenciana, ¿no? Es una madame auténtica, no es una feminista. Hay mucho miedo y no creo que todos los hombres se callen. Se callan los hombres, los directores de periódicos, se callan los directores de las cadenas, los que acuden a un plató de televisión y en antena te dicen yo soy feminista porque creo en la igualdad, pero que cuando llega la publicidad te dicen por favor habla tú de este tema, cuando hay que hablar de una posible denuncia falsa o cuando va a aparecer en un dúplex Victoria Rosell, habla tú porque yo no puedo. Es decir, yo creo que uno de los éxitos más irrefutables del movimiento es el de acabar voluntariamente con uno mismo, el de meterte en un zulo para no hablar de algo que va a arrasar con todos ellos, ¿no? Yo te he puesto el ejemplo de lo del Melillero y de Cristina Fallarás. En aquella mesa estaba Luis Rendueles, que asentía y que hablaba de terrorismo machista, ¿no? Cuando sabe perfectamente que tenemos un auténtico problema en este país, donde hay mujeres que no pueden caminar por ciertos barrios, donde estos hombres desprecian absolutamente a las mujeres hasta en lo más fundamental, y son hombres que provienen de países donde el Código Penal legitima que una mujer pueda ser violada y después reparada si el violador se casa con ella, ¿no? Esto es lo que están defendiendo las feministas, que hablan de igualdad pero que luego para recibir a una delegación iraní pues se ponen el hijab, ¿no? O se van a una mezquita salafista que ha juzgado a una mujer a condena de muerte pues 10 años antes, ¿no? Por quedarse embarazada, ¿no? Bueno, han acabado con la oposición política, o con lo que antes de la llegada de Vox era la oposición política. El Partido Popular ha tragado absolutamente todos los dogmas, todas las consignas de estas marxistas, ¿no? Y acuden al 8M y se dejan escupir y se dejan insultar constantemente. Y Pablo Casado ha dicho cosas muchísimo más explícitas que estas que acabas de citar, ¿no? Ha hablado de violencia de género, ha hablado de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Saben perfectamente que hemos alcanzado la plena igualdad, que si en este momento hay desigualdad es la que los hombres sufren en todos los planos, en profesional, en el social, hombres que pierden a sus hijos, hombres que están años sin ver a sus hijos porque las mujeres utilizan las denuncias falsas para separarlas de los, para que pierdan el arraigo y para que el juez diga después, no, es que ya es tarde, ¿no? Hombres que son destrozados, pero no solo los hombres, muchas mujeres, segundas parejas, hermanas, abuelas, tías, y ellas no importan, ¿no? Y sobre todo están logrando a perpetuar algo que no tiene ninguna base. No tiene ninguna base. Cuando la izquierda habla de la brecha salarial, es incapaz de decir qué empresa concreta propugna la brecha salarial por razón de sexo entre hombres y mujeres. Y sobre todo hay algo muy curioso, y es que en su discurso, en su relato, no existe la mujer empresaria, ¿no? Cuando aproximadamente la mitad del empresariado y de los autónomos de este país que tienen al cargo a otros empleados son mujeres. Ellas no subyugan, ellas no oprimen,
o es que en su esquema absolutamente sí machista, la mujer solamente puede llegar a algo si es la novia del vicepresidente Iglesias, ¿no? Pues yo creo que todos cuando ves que Mónica Oltra y que Chimo Puig no tienen oposición en el arco parlamentario, y todos cuando ves que los etarras están marcando la agenda de un gobierno nacional y cuando están presumiendo de hacerlo, ¿no? Y sobre todo cuando un partido etarra dice que es feminista, ¿no? Y se preocupa por las mujeres, y el presidente de gobierno asiente y da las gracias a un partido que ha asesinado a 12 compañeros de partido, ¿no? Es muy difícil tener una vocación política que ahora mismo ejerzo y articulo a través de mi trabajo, aunque esté cancelada, y no desear volver a la política, ¿no? Es muy, muy complicado. Pero no estoy frustrada. Estoy un poco impotente. Pero creo que muchos ciudadanos se sienten así, ¿no? Yo tengo la suerte de que me estés haciendo esta entrevista, ¿no? Sobre todo las mujeres. No pueden delegar su representatividad en un movimiento que acosa a jueces, y hablo de Ricardo González, el juez discrepante de La Manada, y que diga que este movimiento es sano, cuando es el movimiento que ha sacado a decenas de violadores y de asesinos de mujeres de las cárceles con la derogación de la doctrina Parot, por la que luchó denonadamente, ¿no? No solamente la izquierda, también lo hizo Rajoy, también lo hizo el Partido Popular, ¿no? Y un movimiento que avala a las mujeres secuestradoras de niños, que acaban con, como he dicho antes, la vida de muchas mujeres que están en la vida de esos niños, ¿no? No solamente los padres. Y las mujeres no somos eso, no somos eso. Las mujeres, la mayoría, queremos una relación y tenemos una relación sana con los hombres, y lo mejor que te puede pasar hoy no es ser feminista. Lo mejor que te puede pasar es ser antifeminista y acabar contra ese movimiento que, como repito, para mí es una organización criminal. Bien. Irene Montero es la presidenta del Ministerio de la Mujer y de Igualdad, y no sé cuántas cosas más. Ministerio que funciona con política y con dinero, nada más, porque no hace otra cosa. Habría que hablar mucho. En el tema cárcel, las leyes penales se aplican de distinta forma a los varones que a las mujeres, por ejemplo. Bien, decíamos que era para que cada uno reflexionemos, y ahí nos quedamos. Gracias, amigo Lucio, en la producción de Radio Televisión Oriente. Gracias a ustedes, felicidades, Letelier para el día de mañana. Saludo allá en las España y buen día para todos. Que Dios me lo bendiga. Hasta el sábado. Díganles esto: el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Desde la majestuosa selva oriental,